Vamos a estar comparando el capítulo número 39 del webtoon de Debajo del Roble con los capítulos 53 y 54 del segundo libro de la primera temporada de las novelas, que como ya sabéis, todos los links oficiales os los dejo abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por ahí arriba fijados para los que necesitáis un poquito más de ayuda. He de decir que también podemos decir que esto se corresponde a los capítulos 53 y 54 del primer libro de la primera temporada de las novelas si estás viendo este vídeo después de que haya salido ya a la venta o dispones de la nueva edición de Debajo del Roble, que ya sabemos que va dividida de manera distinta a como salió de manera original, ¿no? Así que os doy las dos versiones para que no haya pérdidas. Diciendo esto, el capítulo comienza donde lo dejamos en el capítulo anterior. Recordad que justo nos habían dado la noticia de que Rikaido había sido herido en este problema que estaban teniendo con los monstruos que habían podido acceder a Anatol, y vamos a empezar el capítulo con Ruth preguntando que qué es lo que ha pasado, o sea, por qué Rikaido está herido. Y básicamente el caballero le va a decir: no pudimos ver la señal de ayuda a través de la niebla. Para el momento en el que llegamos, el señor Rikaido estaba defendiéndose solo de incontables hombres lobo. Maxi se queda así como mientras le están dando la noticia a Ruth, se queda como pensando, ¿debería ir con ellos? O sea, mientras, ¿qué hago, no? Y el caballero mientras le va a decir a Ruth que no tienen tiempo que perder ahí, que por favor que les acompañe rápido. Y Maxi se va a quedar un poquito en plan de, pero vamos a ver, Ruth, espera, o sea, no me dejes sola. Y Ruth le va a decir: recuerda lo que te dije, haz que los sirvientes calienten agua, por favor, necesitamos montones de agua caliente. Maxi empieza a dar las órdenes y empieza a pedir además que enciendan la fogata, ¿no? Y según está dando todo esto, o sea, está dando todas estas órdenes a los sirvientes, rápidamente se va a girar con esta expresión que es una de las más decididas que le hemos visto a Maxi desde que empezó literalmente Debajo del Roble. Esta es una de las mejores expresiones que tiene Maxi de me voy a poner manos a la obra, sea lo que sea, ahí estoy yo haciendo lo que haga falta. Y de hecho ahí va a ser cuando le esté dando una orden a los sirvientes, que les va a decir: los demás, seguidme a la tienda y traigan paños y vendajes. O sea, con esta cara, o sea, Maxi ya está diciendo: vale, a mí me han dicho que haga cosas, yo no puedo fallar, tengo que hacer todo lo que esté en mi mano, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que se va a encontrar según llega al sitio donde está toda la gente herida es una situación dantesca, porque se va a encontrar obviamente a gente sufriendo pues de diferentes heridas, de diferentes índoles, y la gente obviamente está gritando de dolor, con problemas relativos a lo que tiene que ser porque haya sido herido en un combate, ¿no? Y empiezan, pues eso, a ver aquí como un diálogo de que hay que buscar más vendajes, de que trae un paño, el agua todavía no ha llegado, tal cual. Maxi va a empezar a pensar, es la primera vez que veo tantos heridos, pero, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Y entonces empieza a escuchar en el webtoon que hay alguien que está diciendo: necesitamos más cicatrizantes por ahí, y se queda ahí totalmente conmocionada. Y bueno, básicamente hace como su labor, su papel de reconocimiento, hasta que decide mantener la calma y, con el permiso de todos, se va a poner a cuidar a los diferentes heridos que vea ella que puede con ello, ¿no? Entonces empieza pues a cortar algunas telas, empieza a hacer lo que le dijo Ruth que hiciese, a limpiar la herida y todo esto, y empieza a hacer básicamente su trabajo, ¿no? En las novelas esto pasa prácticamente igual. Sí que es cierto que, por ejemplo, el detalle que vimos en el capítulo anterior, en el que Ruth le está explicando cómo funciona el tema de qué es lo que tiene que hacer para curar a los heridos, se lo dice aquí más cerca de esta parte, o sea, le dice qué es lo que tiene que hacer en el momento en el que llegan, no en el carruaje, pero bueno, eso no cambia mucho. Y todo lo que va a pasar aquí en las novelas va a estar explicado con muchísimo detenimiento. En el webtoon vemos que básicamente son un montón de imágenes, no os las he puesto todas obviamente, este capítulo es bastante extenso en cuestión de imágenes, porque nos quieren dar un buen contexto de qué es lo que se encuentra Maxi cuando llega aquí, ¿no? De hecho, he de decir que las imágenes, para ser un webtoon que está siendo bastante descafeinado, en el sentido de que no nos está poniendo demasiado contenido adulto, la verdad es que son bastante explícitas, aunque obviamente tratan de evitar que se vean las caras de dolor y ese tipo de cosas que a lo mejor podrían hacer o herir la sensibilidad de los lectores, que ya sabemos que, bueno, que siempre les cuidan mucho, ¿no? El caso es que, bueno, se termina encontrando Maxi con un paciente que
que es un poco complicado y cuando ya termina de hacer todo lo que le había dicho Ruth, de aplicarles todas las cosas, de lavar bien la herida, de no sé qué, pues termina y empieza a pensar y dice, Dios mío, espero que lo haya hecho bien y que no tenga fiebre y que ya pues que no sangre y demás. Entonces se queda mirando un poco alrededor y ve que todo el mundo sigue trabajando sin parar, ¿no? Y se queda como un poco aliviada pensando que, bueno, que todos están trabajando de la misma manera y que está haciendo ella un procedimiento similar para ser encima la primera vez que lo hace, pues no lo está haciendo tan mal, o por lo menos ella considera que no lo está haciendo tan mal, ¿no? Así que se dispone a continuar y se encuentra con una persona que tiene un hueso como que salido a la vista, ¿no? De una parte del brazo. Y empieza a dudar si ha de llamar a Ruth, porque obviamente ese es un procedimiento más complicado y mientras está tratando de tomar esa decisión aparece Ruth, que le va a decir que no lo toque porque hay que recolocar el hueso que está dislocado y que necesita además su ayuda para hacerlo. Le pregunta de hecho que si puede asistirle y Maxi de nuevo con esta expresión de yo puedo, yo lo voy a hacer totalmente decidida, asiente y lo que va a preguntar es qué es lo que debo hacer. O sea, no es me da miedo, me da asco, me da tal. Maxi aquí está demostrando entereza, está demostrando mucho valor y está demostrando que si es necesario, ella va a hacer lo que sea por la gente de Anatole. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta sobre estos capítulos. Los caballeros no están acostumbrados a ver a esta Maxi porque nunca había pasado antes y yo creo que ninguno de ellos, por no decir que sabemos que ninguno de ellos, se habría esperado que esto Maxi lo fuese a hacer. De hecho, yo creo que la única persona que sabía que o que ya intuía desde un principio que Maxi no era como ellos pensaban, era Ruth, y Ruth, después de haberla tratado, se da cuenta de que Maxi es capaz y que lo único que necesita es entrenamiento. Y es por eso por lo que Ruth va a tratar, como siempre, de azuzarla como para que ayude, de que esté cerca, de que aprenda, aparte de luego la agenda que tiene por el lado B, que ya sabemos que Ruth también lo que trata es de que le quite Maxi trabajo, porque en fin, Ruth tiene mucho, pero bueno. Básicamente esto es lo que está sucediendo, ¿no? El caso es que, bueno, gracias a las indicaciones de Ruth, aunque con bastante dificultad, consiguen volver a poner el hueso en su sitio y ahí es donde Ruth empieza a efectuar su magia de curación. ¿Qué es lo que pasa? Que según está haciendo la magia de curación, Maxi se queda observando cómo es y empieza a pensar que es muy raro. Porque cuando era pequeña ella, y ya sabemos que su padre la maltrataba y luego pedía al clérigos que la curasen todas las heridas que él mismo le había hecho, que es que esto es un poco turbio, vamos a decir que los clérigos usaban un tipo de magia que a su juicio era muy frío, muy apagado, no tenía esa luz, esa calidez que tiene la magia de Ruth. Y se queda muy impresionada, de hecho, porque siempre había dado por hecho que la magia era algo frío e incluso negativo, aunque estuviera, pues eso, siendo para curación, ¿no? Y empieza a preguntarse que cómo es posible que Ruth tenga esta luz tan suave y cálida, cómo es posible que la magia pueda ser así. Y aquí vemos una imagen muy bonita, por cierto, a mí esta imagen la primera vez que la vi me pareció bellísima, de cómo Maxi está ya empezando como a notar la magia, a manipularla siquiera un poco, no para usarla, pero sí para verla y sentirla, ¿no? Me parece una imagen fabulosa. Aquí con esto, gracias de hecho a la magia de Ruth, el paciente termina sanándose, se da cuenta de que ya no hay rastros de veneno en él y le pide a Maxi que le dé el antídoto cuando despierte, porque puede que no pueda tomarlo él mismo por su cuenta, así que bueno, le sugiere que lo remoje en agua para que lo beba y Maxi lo empieza a preparar y demás, y Ruth aquí además le advierte que bueno, que va a tomar un descanso mientras tanto porque está muy agotado. Y Maxi empieza a pensar que claro, supone que la magia de curación requiere más energía de lo que pensaba. Vi en un comentario hace no mucho de alguien que preguntaba que qué era esto del mana y de la magia y de qué tal. Bueno, en este universo, lo voy a refrescar un poquito la información por si alguien se pierde un poco, en este universo
la magia obviamente requiere un estudio y requiere, pues como si fuera en plan Harry Potter, una academia en la que te enseñan a usar la magia básicamente, pero no es un poder ilimitado que tú puedas usar cuando te dé la gana. La magia tiene una energía, o sea, tienes que manipular una energía que puedes tener más o menos en función de cómo te hayas entrenado, y es limitada y no puedes saltarte a la torera tus límites. O sea, cuando llegue a un punto en el que tus límites están ya ahí justitos, entonces tienes que parar a descansar, y según descanses, la magia, pues como que el mana que tienes se va otra vez poco a poco volviendo a su sitio, por así decirlo, ¿no? O sea, lo vas recargando. O sea, es como el mana es como la batería del móvil. Tú tienes para X tipo de curaciones y de cosas, y luego ya, chao, tienes que recargar, tienes que enchufarte al sueño o al descanso para que vuelva a recargarse, ¿no? Y claro, Maxi aquí se empieza a dar cuenta de cómo funciona, y ya Ruth le había avisado que solamente con su magia podía usar magia para curar a 10 pacientes como mucho que estuvieran graves, y ya, que eso en el fondo, y lo veremos después más adelante, es un montón de gente. O sea, y uno se da cuenta de realmente el poder que tiene Ruth, pese que a la magia de curación no es el top suyo. O sea, él no estaba 100% especializado en magia de curación. La magia, de hecho, que tenía Ruth más útil era precisamente la magia ofensiva, y por eso luchaba mano a mano con Riften, ¿no? En el frente y demás. Pero bueno, con esto, después de haber tenido esta experiencia, Maxi decide salir para pedir a los sirvientes que hiervan algo de agua y que traigan leña. Pero mientras está buscando a los sirvientes, se da cuenta de que hay pues un olor muy desagradable alrededor, y ahí fue cuando se encontró con esta estampa. No puedo, o sea, no quiero leeros la frase exacta porque yo creo que me tumba en el vídeo como lo diga, pero básicamente está oliendo restos quemados de monstruos, ¿vale? Vamos a decirlo así porque que no sé en qué momento me pueden censurar el vídeo, pero bueno, el caso es que se queda mirando aquello mientras los caballeros por detrás están diciendo: por favor, quemadlo todo rápido y alejaros del humo porque puede ser tóxico. Y claro, Maxi se queda como un poco en plan en shock, diciendo: Dios mío, lo que estoy oliendo es realmente lo que creo que estoy oliendo. Y con todo esto se le revuelve el estómago una barbaridad. Empieza a llegarle, pues eso, náuseas y demás, y se va corriendo pues a soltarlo todo, decirlo así de manera fina, a un árbol que se encuentra por ahí, y empieza como a darse cuenta de que nunca había olido pues eso, restos de bichos quemados. O sea, no sabía que olía tan sumamente mal. Y se queda un poco sorprendida también del hecho de que a nadie le moleste. O sea, el resto de gente está acostumbrada. No es que el olor les parezca agradable o no, simplemente es un olor que es típico para ellos. Que esto yo recuerdo que había mucha gente en los foros, sobre todo en los foros gringos, que estaban diciendo cómo es posible que nadie estuviera como Maxi, que, o sea, Maxi es una dedilucha, o sea, seguro que el resto de gente estaba normal porque no olía tan feo, no sé qué. Y yo vengo a decir aquí en defensa de Maxi: si sois o tenéis parientes o conocéis a alguien o habéis estado cerca, por ejemplo, de granjas donde hay animales, yo que sé, vacas, cerdos, lo que sea, los sitios, por ejemplo, donde tienen a los cerdos para criarlos, huelen muy mal, pero muy, muy mal. La primera vez que vas a un sitio de esos, el olor te echa para atrás muchísimo. ¿Qué pasa? Que cuando te acostumbras, pese a que sabes que huele mal, tu cuerpo ya no lo siente con tanto rechazo y no quiere darse la vuelta, porque ya sabe lo que es un olor que te resulta, sabes qué es básicamente, te resulta familiar, y ya pues como que lo toleras muy fácil. Esto os lo digo porque, bueno, mi familia es ganadera, o venía de familia ganadera básicamente. Mis padres no, pero mis abuelos sí, y mi tío tenía pues toda su explotación ganadera, que era la explotación antigua de mis abuelos, y yo sí que he estado expuesta desde muy niña a ese tipo de olores, y efectivamente la primera vez que vas a un sitio de estos huele que apesta.
Y de verdad, o sea, es terrorífico. La primera vez te quedas como en shock. Pero luego sí que es cierto que aunque sabes que ese olor es feo y eres consciente de que es un olor feo, estás acostumbrado y no te das cuenta. O sea que realmente Maxi aquí lo que se está enfrentando es por primera vez a este tipo de olor, le resulta muy desagradable, además está cansada, todo el estrés, creo que es perfectamente entendible que el personaje pues le pueda pasar esto, ¿vale? Yo digo siempre en defensa de Maxi, porque es que veo que cada vez la gente tiene menos empatía y en general, pues claro, si tiene poca empatía con la gente así real, pues como para tener empatía con, con un personaje de una serie, ¿no? Pero bueno, yo lo comento, ¿no? Para que el que no lo sepa, eso es posible que suceda, ¿vale? Pero bueno, continuamos y después de Maxi encontrarse eso y haber ido a tratar de que su estómago volviese a su sitio, que por cierto, os dejo aquí esta imagen para que veáis la pobre cómo se puso, se da la vuelta pensando que claro, que debe de ir a buscar la madera para el antídoto, o sea, ya es algo que tiene que hacer, porque primero se lo tiene o sea, tiene que dárselo a los enfermos y además si alguien más cae enfermo por culpa del humo o lo que sea, tiene que tener antídotos preparados, entonces sobresaltada se gira y va a ir con esa intención, ¿no? A lo cual se va a encontrar con uno de los caballeros que le va a preguntar, según ve a una mujer al fondo, no sabe todavía que es Maxi, le va a decir que si está bien, que si se encuentra bien. Y cuando ve que es Maxi le dice, Dios mío, mi señora, o sea, ¿qué hace su excelencia en un lugar como este? Y Maxi le va a decir, no, no es nada, estaba buscando un poco de leña. Y aquí en las novelas nos indica Sushi Kim que Maxi se siente muy avergonzada por haber separado siquiera y haberse sentido con esas náuseas y de esa manera cuando todo el mundo está tan normal. Ella aquí se siente muy avergonzada. En las novelas no nos indican que el caballero vea, pues eso, los restos de lo que Maxi ha soltado, por decirlo de una manera fina, aunque en el webtoon sí que nos hacen ver que después de ver eso y después de ver qué es lo que ha sucedido es por lo que él actúa de la manera que va a actuar, ¿no? Que es básicamente diciéndole que alguien de su estatus no debería de haberse molestado en ir a ese lugar y que les permita acompañarla al castillo. Y en el webtoon se ve como que está molesto, o sea, él está molesto porque ahora, o sea, después de todo el trabajo que tienen que además encargarse de que Maxi vuelva al castillo y que vuelva de una manera segura, o sea, con lo cual ya hay que emplear a hombres y a gente para que preparen cosas para llevarse a una señora que está ahí sintiéndose mal, pensando también en la que le va a caer encima, como Riftan se entere a su vuelta de qué es lo que ha pasado, o sea, está fastidiado, ¿no? Y con esto Maxi va a decir, vamos a ver, o sea, estoy bien, de verdad, o sea, no tienes por qué preocuparte, o sea, yo estoy aquí tal. Y aquí, con una cara muy seria, le va a decir el caballero, claro que me preocupa, con la esposa del comandante dando vueltas por este lugar, ya deje de esforzarse en vano y vuelva al castillo. Y aquí empieza a decir, preparen el carruaje, escolten a su excelencia de vuelta y demás. Esto a Maxi le sienta fatal, fatal, peor que mal. Y a pesar de que está temblando, de que la tía está en una, ¿verdad? Una situación bastante desagradable, no solamente por lo que acaba de hacer, la tiene el estómago vuelto del revés, está cansada, ha visto de todo, está en shock, pero que encima le digan que después de todo el esfuerzo que ha hecho, su esfuerzo no ha valido de nada, o que no está valiendo, o que está estorbando, eso a Maxi le llega en el alma. De hecho, en el webtoon no lo dice tan claramente, pero en las novelas queda claro que lo que le está diciendo el caballero a Maxi es que no necesita, o sea, que su trabajo aquí es totalmente irrelevante, que no hace falta en lo absoluto, que como que no vale para nada, básicamente. Entonces Maxi, con todo el valor que tiene y sintiéndose herida en su orgullo y queriendo ponerse además en el lugar que se tiene que poner, porque es la esposa del comandante, como él bien ha dicho, es la esposa de Riftan. Cuando Riftan no está, ella es la cabeza de Anatol y nadie tiene que tener la osadía de decirle a ella lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, de qué manera, ¿no? Entonces, con todas estas emociones así en medio, le coge de la capa al hombre y le mira con esta cara y aquí se acaba el capítulo. O sea, a mí este final de capítulo me dejó en modo shock, en plan de what the fuck.
O sea, ¿cómo es posible que se les haya ocurrido acabar el capítulo así? Te quedas como, Maxi se ha vuelto un ogro de repente, ¿qué clase de imagen es esta? No sé, ya me decís en comentarios qué es lo que pensasteis de este final de capítulo, porque a mí me dejó en plan de what the fuck, es que literal, ¿eh? O sea, es como... Además, creo que es la imagen más sombría, más enfadada que hemos visto de Maxi hasta la fecha. O sea, incluso en la tercera temporada no se ve a Maxi jamás con esta imagen, ¿no? Y de hecho nos lo dejan aquí, o sea, en plan de qué coño le va a decir este hombre. Que obviamente sabemos que es lo que le va a decir después, ¿no? Que lo vais a ver en el siguiente capítulo, pero vamos, dejar el capítulo aquí es como un poco... Hello, por lo menos que diga algo, porque da un poquito de miedo aquí Maxi, que todo el mundo está diciendo, no, Riftan da mucho miedo, Riftan da. Hola Maxi, o sea, ¿os imagináis a Maxi caballera o con magia ofensiva, que le toquen un poco la moral y que ponga esta cara? Eso es como... Yup. Pero bueno, ya me decís vosotros qué opináis al respecto. Esto es todo, ya os digo, del capítulo 39. Nos vemos prontito para el capítulo 40. Y nada, chicos, espero que hayáis tenido una maravillosa semana, porque creo que este vídeo va a salir el domingo. Y nos vemos en el siguiente, que espero que sea muy prontito. Se os quiere mucho. Chao.